Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a This is Comic. Hoy hablaremos de la historia X-23 A Innocent's Lost. Este cómic nos llega por parte de Editorial Televisa en el formato Marvel Aventuras. Este formato hasta el momento solo lo habíamos visto en DC Comics, en donde ya tenía un tiempo llevando la etiqueta de línea infantil. Con DC manejaron títulos como Batman Lil Gotham, y en Marvel parece que usarán este formato para publicar historias de todo tipo. Inicia con esta historia de X-23, con una edición de Old Man Logan softcover, y aparentemente este mes podremos tener el primer volumen de la etapa de Ed Brubaker en Iron Fist. Podemos decir que este formato conserva la calidad y el diseño de un Monster, solo que en sus dimensiones es más pequeño, en sí tiene el tamaño de una grapa. X-23 es un personaje que aún podemos decir que fue creado muy recientemente, y es de esas creaciones que curiosamente no surgió en un cómic, sino en un medio relacionado. X-23 aparece por primera vez en el año 2003, en el capítulo 11 de la temporada 3 de la serie X-Men Evolution. Ahí fue introducida por los mismos guionistas de esta historia, Christopher Yost y Craig Kyle. De ahí la primera vez que la veríamos oficialmente en un cómic fue en la miniserie de 7 números en YX. Esta fue publicada en el año 2004, y nuestro personaje en cuestión aparece en el número 3. Para el 2005 el personaje ya era un poco conocido, así que era necesario plantear sus orígenes. De ese modo Marvel convocó a sus creadores y nos llegó esta serie limitada de 6 números. Así de fácil podemos describir inicialmente esta historia. Es una obra de origen, una narración donde nos presentan las raíces de un personaje. A Innocent's Lost surge a partir de Weapon X. En el inicio podemos ver cómo un científico dio su vida por preservar una muestra de lo que fue Wolverine, y el líder de ese proyecto, Martin Sutter, rescata la muestra y al hijo del científico. Años después vemos que ellos siguen trabajando con el proyecto Arma X. Hasta el momento no han tenido frutos satisfactorios. Entonces se les une la doctora Sarah Kinney, y ella asegura con toda certeza que puede clonar al espécimen original. Con el trabajo de Sarah las cosas avanzan bastante, pero aún se siguen presentando muchas complicaciones. Así que la doctora Kinney llega a la conclusión de que para poder realizar el proyecto, el espécimen debe ser hembra. Durante todo este arranque hemos visto que el Dr. Xander Race va a ser el opositor de la historia, y es él quien tiene la brillante idea de que sea la doctora Kinney quien alberga el nuevo mutante. Y así nace X-23, una pequeña vida que durante toda su infancia es tratada únicamente como un objeto, un arma. Hacia lo largo de la historia podemos ver su entrenamiento y preparación. La vemos ser expuesta a experimentos completamente brutales para provocar su mutación, y a todo tipo de hechos horribles que se aseguran que solo sea un arma, algo que puedes usar para matar lo que tú quieras. Conforme la narración crece, la violencia también va aumentando. Vemos escenas completamente crudas, y notamos que en todo momento intentan arrancarle el más mínimo ápice de humanidad. Así pasamos directamente a ver sus misiones de campo, y notamos como una y otra vez fue un instrumento homicida casi perfecto. Mientras la historia se sigue desarrollando, vemos como la doctora Kinney comienza a arrepentirse de lo que ha hecho, y así es como veremos que tuvo que pasar para que X-23 saliera de ese lugar. Los autores de esta obra, Christopher Yost y Craig Kyle, son una de esas duplas que trabajan juntos de una forma muy constante. Ellos han compartido créditos en medios muy distintos. En series animadas trabajaron en X-Men Evolution y en Wolverine and the X-Men. En el cómic han creado historias principalmente para Marvel, sobre todo para cómics mutantes, por ejemplo New X-Men, X-Force y Amazing X-Men. E incluso juntos crearon el guión de una película que veremos este año, Thor Ragnarok. Por separado el más prolífico ha sido Christopher Yost, y podemos mencionar su trabajo en algunas series como Scarlet Spider y Red Robin. Su trabajo en esta obra deja un sabor de boca muy bueno. Es una historia que me sorprendió para bien. Yost y Kyle tienen una química excelente. Creo que se nota que Yost es el que maneja la mayor parte de la historia, el que explota mejor los conceptos y tiene diálogos muy interesantes. Pero sin duda Kyle es el que diseñó la estructura general de la historia y el que plantea algunas ideas importantes que son de mucha utilidad. Esta obra como historia de origen funciona perfectamente, ya que nos plantea con bases sólidas y le da dimensiones a X-23. Esto es hecho por medio de su entorno, de algunas actitudes que tiene, del concepto principal y por supuesto de lo que nos muestra el apartado artístico. Los autores realmente lograron representar a X-23 como un arma, como un objeto que solo tiene una función. Eso nos deja ver que en general es una historia muy dramática, llena de momentos perturbadores y muy brutales. Y no solo me refiero a las partes de acción o sangrientas, sino a donde vemos pequeñas decisiones, comentarios entre los personajes y cuestiones que producen incluso más daño que algo físico. La narración es bastante ligera, muy fluida, goza de un buen ritmo, consigue que veamos varios matices de los personajes importantes, que no podamos definirlos como buenos o malos a la ligera, y que incluso lleguemos a comprender, no justificar, a los que hacen las cosas más ruines. Esta historia en un primer plano maneja una situación bastante inhumana, y además nos presenta buenas dosis de acción y entretenimiento, pero además tiene un subtema principal muy marcado, un concepto que hace la historia más interesante y que le da título a la obra, inocencia perdida. Creo que en general todo ser humano sabe o comprende qué es la inocencia, y en esta obra manejan su destrucción y olvido por medio de casi todos los personajes. El Dr. Xander Race, el antagonista de la historia, no es alguien malo por ser malo, sus motivaciones van más allá.
Es cierto que el que noto como una de las fallas de la obra es que en una subtrama de este personaje se enfocan demasiado en hacerlo ver como un desgraciado, como un auténtico hijo de puta, cosa que siento ligeramente forzada, ya que Xander ya estaba establecido, la tragedia ocurrida a su padre al inicio de la obra es su inocencia perdida, y es uno de los factores que genera que crezca de la forma que lo hizo y que tenga esa actitud. Ya de adulto, en pos del reconocimiento, dinero y poder, va haciendo más cosas cuestionables, y además siempre tiene en mente la venganza. Así es como vemos uno de los caminos posibles al perder la inocencia, la víctima que se convierte en victimario. De ahí pasamos a la doctora Sarah Kinney, la cual no inicia con malas intenciones, realmente está enfocada en la ciencia, en su trabajo. Es alguien que se muestra apasionada por su proyecto y se deja llevar, por ello se ve involucrada a un nivel muy íntimo, y somos testigos de cómo progresivamente abandona la ética. Sin embargo, todo el tiempo hay dudas y destellos de algo más, así que hacia el desenlace por cuestiones meramente personales se redime. Con ella notamos una inocencia perdida muy distinta, la inocencia de un adulto al hacer lo que le apasiona o su trabajo, y al mismo tiempo de forma bien lograda nos muestra cómo la ciencia se corrompe. Otra capa que cubre este personaje es la inocencia que perdió cuando era niña, por medio de una cuestión que es muy común en el mundo real. Sarah Kinney es quizá el personaje más interesante de la historia, y creo que fue muy acertado hacer que ella funja como el narrador. Finalmente, X-23 representa la pérdida de inocencia más brutal. Fue despojada casi por completo de su humanidad y de su niñez. Su comportamiento nos muestra lo dañada que está, y posteriormente en otros trabajos que se hicieron sobre ella, seguimos notando secuelas, desde cosas literales hasta pequeños detalles que hacen más rico al personaje. El apartado artístico es debilitante, y en general me agrada bastante en lo que respecta a cuestiones narrativas. Es muy claro en su manejo de viñetas, se entiende perfectamente lo que está pasando, sirve de maravilla para flashbacks y recuerdos de los personajes, logra representar muy bien momentos impactantes y escenas de acción, y consigue ser tremendamente brutal sin mostrarse muy explícito. Otra cualidad que le puedo destacar y que explota muy bien son los rasgos faciales. En esta historia funcionan de maravilla y son muy necesarios. La única cosa que no me agrada de Billy Tan son algunas cuestiones anatómicas. Por ejemplo, hay algunas viñetas donde se ven extraños los ojos, la nariz, y por supuesto el detalle más obvio es el tamaño de las cabezas con respecto a los cuerpos, pero en general eso no afecta demasiado. Los colores son de Brian Haberlin. Debo decir que no son mis favoritos, pero se acoplan bien con el dibujo. En resumen, esta es una historia bastante buena que vale la pena leer, y además presenta de muy buena manera a un personaje muy interesante. X-23 es de esos personajes que tienen mucho potencial, y que a lo largo del tiempo han sabido explotarlo con una calidad mejor que muchos otros. Así que para finalizar daré una pequeña guía de lectura con respecto a este personaje. De esta historia partimos a una especie de secuela. Los mismos autores crearon la obra Target X. En esa historia se habla de lo que pasó con X-23 durante su pubertad y adolescencia. Es una historia bastante buena que también maneja temas muy crudos y que sería bueno que Televisa publique en este mismo formato. De ahí los mismos autores siguieron manejándola en sus cómics de grupo. Por supuesto me refiero a New X-Men. Seguramente la vieron hace poco en Messiah Complex, los números que correspondían a esa serie. De ahí su rol e importancia se incrementó en X-Force. Después de estar en esos cómics de equipo llegó su propia serie, la cual estaba solo titulada como X-23. Esta serie no la he leído, pero por lo que he visto goza de muy buenas críticas. A partir de ahí siguieron trabajando con ella en cómics de equipo. Por ejemplo, Avengers Academy, Avengers Arena y All New X-Men. Mientras este personaje seguía su crecimiento y evolución, Marvel tuvo la idea de matar al Wolverine original. Y así es como X-23 y todos los personajes relacionados con Logan tuvieron participación en el cómic Wolverines. Tras eso llegamos a la actualidad, con los All New, All Different, donde salió la serie All New Wolverine. Ahí básicamente X-23 tomó el manto de Logan, y esa serie es una de las lecturas más decentes de la época actual de Marvel. Así llegamos al final de este video. Tú dime en los comentarios qué opinas del personaje, de esta obra, de los autores y todo lo que quieras. Sigue en This Is Comic.